somos la sal de la tierra. Y vamos a ver muchos aspectos importantes con relación a la sal de la tierra. Pero antes de iniciar esta enseñanza, quiero presentarles a ustedes un video. Y quiero que por favor presten atención. El video dura 5 minutos y este video nos va a enseñar sobre el procedimiento de la sal. También nos va a enseñar para qué se ocupa la sal. Y vamos a ver algo interesante porque tenemos que entender muy bien cómo se procesa la sal, para qué es la sal, para que podamos entender cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Es el ingrediente más usado en las cocinas del mundo. Conserva los alimentos, elimina el hielo de las carreteras y fue utilizado en la antigüedad como dinero. Su delicioso sabor hace que la carne sea más sabrosa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace la sal? Visitamos la salina más grande del mundo para descubrir cómo se producen unas 22.000 toneladas de sal al día. Es la salina más grande del mundo, la más sustentable y está en México. Abarca una extensión de 88.000 hectáreas. La exportadora de sal más importante del planeta. Aquí se producen unas 22.000 toneladas de sal al día, unos 10 millones de toneladas de sal cada año, con una pureza del 99%. La producción de sal requiere invertir casi 2 años. El agua de mar es canalizada por la empresa a los vasos previamente preparados. Una vez ahí, el sol, el viento y el tiempo hacen que el agua se seque. Y entonces se dejan ver los cristales de sal. Los cristales de sal se desarrollan a partir de la evaporación del agua salada. Justo en ese momento entra en acción esta maquinaria gigantesca para cosecharla, transportarla y subirla a las barcazas. Las montañas de sal son llevadas a la isla de Cedros, 100 kilómetros mar adentro, desde donde finalmente es exportada. Se ha utilizado desde la antigüedad como conservante. Antes de que existiera la refrigeración, la gente salaba la carne y el pescado. La sal a menudo era difícil de obtener, por lo que era un artículo comercial muy valorado, y algunas personas la consideraban una forma de moneda. Está mezclada con toda el agua del océano que cubre el planeta. El agua de mar tiene aproximadamente un 3% de sal. Eso se traduce en un total de casi 50 cuatrillones de toneladas de sal en todos los océanos de la Tierra. Lo que diferencia a la sal de otros recursos es que es naturalmente reciclable, por lo que nunca se va a acabar. El proceso de producción de sal es producto de condiciones naturales de alta evaporación, suelos impermeables y el gran esfuerzo de trabajadores. Las fábricas extraen la sal del agua por evaporación, ya sea de forma mecánica o natural, dejan que el sol realice su magia y produzca lo que es conocido como sal solar. Creada en 1955, Exportadora de Sal es la empresa más importante en la producción de sal a nivel mundial, con una capacidad de producción por encima de los 10 millones de toneladas al año. Genera ganancias de alrededor de 160 millones de dólares al año. Todo comienza con la captación de agua, succionada hacia la zona de concentración que se compone de 13 áreas, donde poco a poco el agua se va haciendo más y más densa, hasta llegar a los momentos tope de saturación, formando líquidos pesados altos en cloruro de sodio. Cada año se bombean cientos de millones de litros de agua de mar a estos depósitos primarios. El agua salada se bombea a lo que se denominan estanques concentradores poco profundos, rodeados de diques. Se trata de cuencas poco profundas, donde el agua queda expuesta al viento y a los rayos del sol. El sol y el viento evaporan gran parte del agua. A medida que el agua se evapora, el resultado es una salmuera concentrada que se lleva a los depósitos secundarios y finalmente a los estanques de concentración finales. La verdadera magia ocurre en la última fase de cristalización. Durante el proceso de secado a la intemperie en la fase de cristalización, a lo largo de 3.000 hectáreas intervienen máquinas recolectoras. Al final del proceso de evaporación queda una gruesa capa de sal marina. En los grandes estanques conocidos como cristalizadores, la cosecha está lista para ser recogida. Es el resultado de los 2 años de evaporación, en el que el agua se ha desprendido lentamente de la humedad y se ha condensado en una serie de estanques. Lo que permanece es un lecho de cristales de sal, de unos 10 centímetros de profundidad. Posteriormente, se procede a la cosecha de la sal cristalizada en grandes cantidades. Enormes máquinas intervienen en el trabajo de cosecha. Después de que un rallador rompa la capa superior, una cosechadora comienza a llenar grandes camiones con toneladas de sal. Una vez que la capa de sal tiene un grosor de unos 10 centímetros, las cosechadoras recogen la sal de estanques de cristalización poco profundos y la cargan en camiones. Estos últimos transportan el producto a la fábrica, donde se retiran impurezas como sulfatos, calcio y magnesio, dejándolo lo más limpio posible.
El camión descarga el cargamento en la cinta transportadora de la fábrica. Primero se enjuaga la sal para eliminar cualquier tipo de contaminante, como algas y polvo. En la planta de lavado, la sal se vierte en una tolva y se transporta en una cinta transportadora hacia los clasificadores en espiral. Se trata de cubas de lavado, donde los sedimentos de los cristalizadores como la suciedad, se eliminan del producto. Si se utilizara agua fresca se disolvería la sal. Por eso se enjuagan con agua salada. El producto resultante es dirigido a otras plantas lavadoras, donde se refina la sal de mesa para uso doméstico. Los cristales de sal pasan por una serie de mallas. Esto clasifica los cristales de sal en 3 categorías: grande, medio y fino. Cada tipo va a distintas cintas transportadoras que los conducen al depósito designado. La sal utilizada para la mayoría de los propósitos está lista para envasarse en bolsas o cajas y enviarse a los consumidores. Sin embargo, para hacer sal de mesa se agrega yoduro de potasio, luego se añaden aditivos como el carbonato de magnesio, silicato de calcio y fosfato de calcio. Seguidamente, la sal se empaqueta y se envía a restaurantes y supermercados. Yo quiero que abran la Biblia en Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Cuando usted lo tenga, quiero que se identifique con un amén. Mateo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Diga conmigo: yo soy la sal. Pero si la sal se desvaneciere, Jesús pregunta, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Tome su lugar. Basado a este texto bíblico, al video que hemos presentado, queremos hacerle conciencia a usted y a todos los que estamos aquí de lo que nosotros somos, o al menos con lo que Jesús nos compara a nosotros. Jesús dice que nosotros somos la sal. Y la pregunta en este contexto es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos exhorta? ¿Por qué el Señor dice que nosotros somos la sal? ¿Qué significa la sal de la tierra? Y si bien es cierto que hoy la sal se consigue fácilmente por ser uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance y es muy, pero muy popular, de hecho, como vimos en el video que presentamos anteriormente, es algo que se produce en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque tenemos el mar, tenemos agua en abundancia en el planeta Tierra y por ende, entonces allí está la sal. Una de las cosas que me llamaba la atención en el video que presentamos es que la sal nunca se va a acabar. Miren, esto es muy importante. Y esta relación entre la sal y la sal natural que hemos visto y la iglesia, es que la iglesia nunca se acabará también. Jesús dice que la iglesia estará firme y que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia estará siempre. Amén, hermanos, porque la iglesia le pertenece a Jesús y siempre la iglesia estará por la eternidad. Esa es una relación muy importante de lo que me gustó en el video. Pero ¿por qué nosotros decimos entonces que la sal de la tierra es importante? Para decirles, en la antigüedad no existían, hermanos, el gran número de conservantes. Para que las carnes se conservaran, la ocupaban a menudo la sal. Y una cosa interesante es que antes no habían refrigeradoras. Hoy usted tiene una refrigeradora, mete sus carnes, sus pescados y le va a durar por mucho tiempo. Pero en aquel entonces no existía. Entonces, ¿cómo conservaban los alimentos? ¿Cómo conservaban las carnes los antepasados? Por medio de la sal. La sal en aquel entonces, el valor que tenía era mucho más importante que el que tiene hoy. Cuando Jesús está diciendo que somos la sal, en el contexto que Jesús lo dice porque la sal es uno de los conservantes, es uno de los productos más importantes de aquellos entonces. Y vamos a aprender hoy muchas cosas importantes sobre la comparación que Jesús hace con la sal. El texto dice que nosotros somos
la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? Y lo vamos a ir aplicando también a nuestras vidas. Para iniciar, necesitamos tener presente que la sal preserva. ¿Qué es lo que hace la sal? Preservar una carne, preservar alimentos y no dejar que estos se dañen. ¿Cómo podemos aplicar esa preservación o esa acción de la sal con nuestras vidas? El Señor dice que nosotros somos la sal. Quiere decir que nosotros somos los encargados de preservar en la tierra valores, principios. Somos los encargados de preservar moralidad. Somos los encargados de preservar todo lo bueno en esta sociedad. Somos los que le damos el valor necesario a la sociedad. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones, ¿qué pasaría si los cristianos no existieran en la tierra? En realidad el mundo fuese un caos. Es por eso que la sal le da, en este caso la iglesia, le da preservancia al mundo. Es la iglesia que ha venido por años. Si usted lee la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que por años la iglesia ha preservado los principios y los valores. Nosotros los cristianos conservamos el libro más antiguo de la historia y es la Biblia. Y dentro de la Biblia hay valores, hay principios, hay normas de comportamiento. Dentro de la Biblia tenemos lo más importante para la sociedad. ¿Quién ha preservado entonces, además de Dios? La iglesia ha preservado la palabra de Dios. Y por esa razón es que el Señor nos compara con la sal, porque somos los encargados de preservar las cosas importantes y valiosas de la sociedad. Miren, hay un versículo muy importante y lo vamos a proyectar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿A quién le ha dado promesas el Señor? A su iglesia, a su pueblo. Y dice el versículo, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia no presenta al mundo de una manera fácil. La Biblia, cuando habla del mundo, de los placeres del mundo, de las cosas del mundo, presenta al mundo como un peligro para nosotros. El mundo es contrario a la iglesia, es contrario a los valores, porque en el mundo no hay regulación, en el mundo no hay freno, en el mundo no hay normas morales, sino que se vive como quieren vivir. ¿Quiénes son entonces los encargados de preservar la verdad, los principios y todos los valores cristianos? Pues la iglesia, porque somos la sal, somos los encargados de darle un toque diferente a esta sociedad. Así que lo primero que nosotros hacemos como iglesia en comparación a la sal es preservar. Así como la sal preserva alimento por días, por años, por meses, la iglesia ha sido llamada para preservar las verdades eternas del Dios vivo. Usted y yo somos los responsables. Por eso cuando hablamos de buenos comportamientos, de buenos modales, hablamos, amados hermanos, de cómo la sociedad debe vivir. Los cristianos tenemos que entender que somos los principales responsables de transmitir estas verdades a la sociedad. El trabajo es fuerte. La iglesia no tiene un trabajo fácil. La iglesia tiene un trabajo fuerte porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad seguir preservando las buenas costumbres, usted y yo. Porque nosotros nos vamos a morir y viene una generación detrás de nosotros. ¿Cómo se va a comportar esa generación? ¿Qué hará esa generación? ¿Cuáles serán los modales de esa generación? ¿Qué es lo que la generación va a pensar? ¿Qué la generación hará en cuanto a Dios? Pues nosotros somos los responsables de transmitirles
esa preservancia, de transmitirle esos valores a nuestros hijos para que sigan preservando el reino de Dios en sus casas y en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que es nuestra responsabilidad. Y como dice Pedro en el versículo que leímos, nosotros tenemos grandes promesas de Dios. Y esas promesas son para que nosotros, hermanos, las disfrutemos, pero para que también se las enseñemos a nuestros hijos y nuestros hijos también vengan a gozar de esas promesas. ¿Sabe cómo? Cuando transmitimos esos valores que van a preservar, transmitimos la fe, eso va a hacer que las promesas también no solo estén en usted como padre, no solo estén en nuestra generación, sino que nuestra generación venidera también pueda disfrutar de las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor entonces nos enseña que somos la sal, y ese término lo va a estar escuchando mucho en esta enseñanza. Lo siguiente que yo quiero que usted tenga presente en cuanto a la sal es que la sal penetra y la sal se esparce en todo lo que toca. Una de las cosas que decía el video es que la sal no se puede lavar con cualquier agua, porque si se lava con agua dulce, esa se va a diluir. Entonces tienen que hacerlo con la misma agua, agua salada, agua que no esté contaminada, pero que sí esté salada para que siga preservando y conservando la sal. Y lo que la sal hace cuando cae en cualquier lugar, la sal penetra y se esparce por todo lo que toca. Usted toma el poco de sal, las hermanas que cocinan lo saben, en realidad, aunque a veces nosotros le regamos por todos lados la sal, cuando está cocinando el arroz y todo, pues la verdad que la sal hace su trabajo y la misma sal se encarga de esparcirse, se encarga de llenar todo donde cae. Entonces, lo importante de esto es que como iglesia, porque estamos comparando y trayendo esta realidad a nuestro contexto, a nuestras vidas, como iglesia debemos hacer lo mismo. ¿Qué hace la sal? La sal se introduce y penetra en todo lo que cae, esparce todo. ¿Qué hace la iglesia en comparación con la sal? Debería ser lo mismo. La iglesia es la responsable de penetrar en todos los ámbitos sociales. Mire, la iglesia no debe tener miedo, hermanos, en lo absoluto, en influir en la sociedad. Para eso somos la sal. La sal no es para esconderse, la sal no es para botarse, la sal es para penetrar en la sociedad, porque eso es lo que somos, penetrar en la sociedad, cambiar la mentalidad de la sociedad, transmitir ideas diferentes a la sociedad. Eso es lo que nosotros en realidad somos. Y en comparación con la sal, entonces, es nuestra tarea penetrar a esta sociedad y esparcir todos nuestros conocimientos bíblicos a esta sociedad que cada día va decadente, cada día va en peores condiciones. Es la sociedad, hermanos, que todos los días está cada día perdida. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 49. Vamos a proyectarlo. Hechos 13, versículo 49. En cuanto a esto, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? La iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva inició, la iglesia comenzó a difundir su mensaje en todos los rincones, en todos lugares. El evangelio llegó a Samaria, el evangelio llegó a Jerusalén, el evangelio llegó a Judea, el evangelio llegó a los gentiles, porque somos como la sal, la iglesia es como la sal, tiene que penetrar, tiene que meterse en todos lados y darle algo diferente a la sociedad. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, se dio a conocer de tal modo, hermanos, que cuántos kilómetros de distancia estamos nosotros de Jerusalén, de donde inició la iglesia. Imagínense, nosotros somos el resultado de lo que la iglesia primitiva hizo en el entonces. Porque difundió la palabra de Dios, se corrió la palabra de Dios a todos lados y llegó hasta nuestro día. Y sigue llegando a muchos rincones más. Porque eso es lo que hace la sal.
Es lo que somos. Fuimos llamados para penetrar a este mundo y para contagiar a este mundo con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Algo también que usted tiene que tener presente en cuanto a la sal es que la sal es un agente saborizante. Ustedes saben que una comida sin sal, decía alguien por ahí, no es comida. Hermanos, miren, usted puede estar comiendo arrocito y frijoles, que es sabrosísimo eso, bien sopeado. Pero pruebe un día y no le eche sal a los frijoles y no le eche sal al arroz. Y hágase su gallo pinto, hágase su mezcla así sopeada. Hermanos, eso no tiene sabor para nada. Haga una carne. Prepare usted cualquier comida, la más deliciosa. Cuando yo estudio este tema me doy cuenta que en realidad lo que le da sabor a todas las comidas es la sal. La sal puede llevar cualquier condimento, puede llevar cualquier componente, puede llevar cualquier químico, pero si no lleva algo de sal, esa comida no sirve. Entonces la sal es un agente, en este caso, saborizante. Es la que le da sabor a la comida que nosotros consumimos. Lamentablemente, muchos abusan de ese saborizante, ¿verdad? Les gusta la comida salada, que también es malo, en todo en exceso es malo, pero debemos entender que sin la sal también no podemos nosotros comer. Esa es la razón, esa es la verdad. Usted no puede y no podemos nosotros estar sin consumir la sal, porque esa es la que le da sabor a todo lo que nosotros comemos. Ok, eso es lo que hace la sal. Pensemos entonces nosotros, ¿qué es? ¿Por qué Jesús dijo que somos la sal? ¿Qué es lo que Jesús está esperando de nosotros? Que le demos el sazón a este mundo. Usted y yo somos los responsables de darle y marcar la diferencia en un mundo pecaminoso, perdido. Somos nosotros los que hemos sido comisionados por el Señor para cambiar este mundo que está perdido, que está sucio, que está sin sabor, que está yendo a lugares obviamente peligrosos y que por sus malos comportamientos no están bien y nadie quiere estar allí. Entonces, nuestra responsabilidad es darle un sazón diferente a este mundo perdido. Y mire lo que dice Colosenses 4, versículos 5 y 6. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo vamos a andar, hermanos? Sabiamente. ¿Con quiénes? Esto es importante. A veces la gente dice, yo no tengo que por qué darle o comportarme bien ante gente que ni conozco. Tengo que comportarme bien en la iglesia porque ahí es donde el Señor está y hay que reverenciarlo. Aquí tenemos un llamado seriamente del apóstol Pablo. Y Pablo dice, andad sabiamente con los de afuera. Y dice él, redimiendo el tiempo. Y mire lo que dice el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras tienen que ser palabras sabias. Nuestras conversaciones, nuestros comportamientos, nuestra manera de ser, tiene que ser sabio, tiene que ser buenos. Hermanos, miren, el mundo está lleno de hipocresía. El mundo está lleno de palabras obscenas. El mundo está lleno de falta de respeto. Si yo le digo a usted, descríbame el comportamiento del mundo, usted me va a decir, el mundo está en vicios, en prostitución, el mundo está enfermo, emocional. Cuando digo mundo me refiero a todas aquellas personas que no son parte
del reino del Señor, que no se han convertido a Jesús. Esas personas están sin sabor, están lamentablemente perdidos en sus deleites, en sus afanes. Esa gente tiene comportamientos que, dice Pablo, a veces no se debe ni mencionar lo que ellos hablan y lo que dicen secretamente. Sus comportamientos son terribles. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros, los que somos la sal, los que le damos el sazón a este mundo, vamos a andar sabiamente. Diga conmigo, el Señor quiere que ande sabiamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos el reflejo de Él a las personas. Las personas de afuera tienen que ver que somos la sal, que somos diferentes, que somos los seres humanos. Sí, tenemos los mismos cuerpos, tenemos los mismos órganos, vamos al mismo lugar a comprar, estudiamos juntos, pero hay algo diferente. Y eso marca la diferencia entre ellos y nosotros. No somos los mismos. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, anden sabiamente con los de afuera y hay que aprovechar el tiempo. Y sean vuestras palabras con gracia, sazonada con sal. Las palabras que nosotros hablamos deben ser palabras sabrosas, que la gente quiere escucharlas. No malcriados, no respondones, no rebeldes. Porque eso no ayuda ni contribuye al buen comportamiento de los cristianos. ¿Se imagina cómo dice Pablo? Palabras sazonadas, con sal, con sabor, a pinol. Porque somos pinoleros, pero con sal. Nuestras palabras tienen que ser preciosas, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos peleado con eso porque estamos en un mundo terrible que de alguna u otra manera está afectándonos. Pero vean, no debemos dejarnos influenciar ni que cambie nuestra manera de ser. Cuando yo me convertí al cristianismo, yo comencé a cambiar todo mi vocabulario, porque mi vocabulario tiene que cambiar. Fíjense que interesante esto, si usted ha analizado, que el Señor es tan detallista en todos nosotros que hasta el léxico nos comienza a cambiar y comienza a agregar palabras tan preciosas que son las palabras de los cristianos. Ya nosotros ya no nos decimos oe vago, loco, ¿ya? Sino que nos decimos siervos, hermanos, hermanas, ¿ya? Cambiamos porque el Señor hasta en el lenguaje influye. Alguien dice, no, el Señor no le importa cómo usted le diga, lo importante es que se entiendan. Que algunos hasta de caballo se tratan. Oye, caballo. ¿Se imagina usted, hermano? Son lenguajes vulgares, no cristianos. Entonces el Señor influye tanto que hasta nos cambia nuestra manera de expresar. Nuestras palabras se vuelven sabrosas. Y cuando la gente nos escucha y no nos conoce, dice, qué bonito habla este. Esas palabras no son comunes porque solo tienen que ser en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la sal. Y la iglesia es la que le da el sazón a este mundo y cambia totalmente el mundo cuando un cristiano llega. Compruébelo. Compruébelo, si usted llega a un grupo y ninguno de esos son cristianos y usted llega, las cosas van a cambiar. Si a usted le conocen y si usted influye en esas personas, las cosas cambian. Hemos llegado a lugares donde la gente sabe que somos cristianos y apenas llegamos, nos respetan. Claro, no todos, ¿verdad? Pero muchos sí nos respetan y hasta dejan de hablar incoherencias, locuras, porque dicen, él es diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque somos la sal. Así que dígale a la persona que está a la par, componete, no hables malas palabras. No andes hablando malas palabras. Porque el Señor dice que cambiemos nuestro vocabulario. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas. Diga conmigo, palabras sazonadas.
Eso es lo que el Señor quiere. Así que nos vamos a tratar con mucho respeto, con mucho amor y vamos a dar pasos sabios, pasos correctos, porque eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Amén, hermanos. Es algo, eso que voy a decir también importante que usted tenga presente con relación a la sal, es que la sal, hermanos, escuche bien, debe permanecer pura para ser útil. ¿Qué pasa con la sal? Usted ya vio el video, por eso le quise presentar el video. Para que la sal sea útil, pasa un proceso para que esta sal obviamente pueda ser consumida. ¿Qué pasa cuando la sal se está produciendo? Bueno, usted va a darse cuenta que ahí hay polvo, hay animales. ¿Cuántos han ido aquí a las salineras? Levanten la mano los que han ido. Yo he tenido, hermano Daniel ha trabajado. Trabajo duro ese de la sal, hermanos. Miren, yo he pasado varias veces y me gusta ver el proceso de cómo el agua la van pasando de una pila a otra para ir haciendo el proceso, porque no es el agua. La gente cree que la primera agua que llega ahí ya está la sal. Necesitan procesar el agua y hay una pila que es la última, que es donde ya queda la sal. Es donde queda el agua, ya el sol y el viento hace su trabajo y ya se produce la sal. Pero hay un proceso. Ahora, esa sal ya producida también está sucia. Yo no sé aquí, ese sí proceso ya no lo conozco, si lo limpian, yo no sé si la lavan, yo no sé si le quitan los animales, no sé, pero debería. Hay que visitar la salinera, por algo se ríen ustedes. Hay que visitar donde la van a procesar, porque según el video, sí la lavan, sí la limpian, para que no nos haga daño. Pero bueno, eso debería ser. La sal entonces, para poder ser útil y ser apta para los humanos, tiene que estar pura. Ahora, no tiene que tampoco caerle agua. Aunque el agua esté limpia y es un agua dulce, no tiene que el agua ser contaminada con nada para que la sal pueda ser usada. Si la sal ya se le mojó, entonces esa sal no le va a servir. Y Jesús dice en el versículo 13, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y dice Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay una sal donde, como está contaminada y no sirve, tienen que botarla. Y para lo único que va a servir es como para que las personas estén pasando ahí y estén pisoteando, en este caso, la sal. ¿Cómo podemos aplicar esta pureza de la sal a la iglesia? Porque Jesús dice que somos la sal. Usted sabe que estamos en un mundo diferente, contrario a la iglesia. Jesús nos presenta dos reinos. Jesús dice que hay dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y en ambos reinos Jesús presenta hombres justos y hay hombres pecadores e impíos. Ambos reinos están en desacuerdo. En este caso no puede haber unidad porque el reino de las tinieblas es opuesto al reino de la luz. Entonces nunca habrá un acuerdo. Para que nosotros podamos como iglesia permanecer puros, necesitamos trabajar en nuestras vidas para poder estar firmes y no mezclarnos con cosas que nos pueden dañar. ¿Sabe cuándo los cristianos comienzan a desvanecerse? Cuando ellos como sal dejan de ser el sabor para esta tierra, cuando el pecado comienza a entrar en esa persona. El pecado es la peor suciedad que puede llegarle a un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios le abre puerta al pecado, cualquier pecado, cuando un hijo de Dios le abre puerta al pecado, entonces su vida comienza a desvanecer, comienza a debilitarse y lamentablemente termina contaminado y deja de ser el sazón de esta tierra. Que no nos vaya a pasar como la sal que se desvanece y ya no sirve para nada. ¿Para qué puede servir un cristiano que fue cristiano en un tiempo y luego
se desvanece porque se dejó llenar de pecado. En la iglesia, ¿para qué puede servir? Lamentablemente está afectado. Y hay oposición, hay algo que está en contra de lo moral, en contra de Dios, y por tal razón está afectado. Mire lo que dice Romanos 12:2. Últimamente hemos estado leyendo este versículo. Fíjense que me llama la atención, porque lo hemos estado relacionando desde varias perspectivas, y hoy lo traemos una vez más a la mesa. Romanos 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que vamos a lograr nosotros no dejarnos ensuciar o desvanecer por el pecado? Si vivimos renovando nuestro entendimiento. La renovación tiene que ser siempre. Los cristianos tienen que estar dispuestos a estarse renovando y no conformarse a este mundo, porque este mundo es muy peligroso para nosotros. El mundo, para lo único que debería servirnos, es para evangelizar y predicar e influenciar con el mensaje del Señor, únicamente, no para nada más. Porque esa es la razón por la cual estamos aquí. La iglesia está para poder influenciar. Entonces, así como la sal, para que nosotros podamos ser útil, necesitamos estar puros, necesitamos estar limpios. Jesús también dijo, y Jesús habla de esta pureza y dice a través del apóstol, el escritor a los Hebreos, dice su palabra que sin santidad, eso es pureza, nadie podrá ver al Señor. Amén. Y Jesús dijo en muchas ocasiones: sean santos porque yo soy santo. Y eso es pureza. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros activos para seguirle dando sazón a este mundo que está en decadencia moral y que se está perdiendo. Para permanecer útil debemos permanecer antes puros. No podemos ser activos, no podemos ser personas que permanezcamos firmes si no estamos puros ante el Señor. Dice el Señor: ¿con qué se salará? Pregunta. ¿Con qué se salará si la sal pierde su sazón? Si la sal pierde su valor, no sirve para nada. Nadie más va a querer esa sal. Hermanos amados, hay algo que importante que nosotros tenemos, y es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha dado de beber de su Espíritu Santo. Eso significa que como la sal que somos de la tierra, tenemos el poder de Dios para poder influenciar en este mundo y permanecer firmes. No permanecemos santos y puros por nuestras fuerzas, porque eso es imposible, pero sí por la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él está en nosotros y está allí para mantenernos puros y que no nos vayamos a desvanecer, sino que nos mantengamos totalmente firmes. Y para ir concluyendo, hermanos, así como la lluvia o el agua dulce puede dañar la sal, el pecado también puede dañar nuestra vida. Por eso debemos, hermanos, tener nosotros en cuenta que el pecado es una suciedad fuerte que puede dañar la vida del creyente. ¿Y sabe qué el Señor quiere con nosotros? El Señor quiere que tengamos vidas firmes, vidas ejemplares y no arruinadas. Porque lo que lo arruina son esos contaminantes que pueden estar rodeándonos a nosotros y dándole ese lugar para que nos dañe. El Señor quiere, hermanos, que nosotros marquemos una diferencia. Somos la sal. Dale el sazón. Dale el sazón que este mundo necesita. Cuando te reúnas con tus amigos, tus familiares, hay gente que dice: no, es que yo soy como Pablo. Me hago gentil con los gentiles. Me hago romanos con los romanos. Bueno, y ellos dicen: yo con los pecadores me hago pecadores también. Pero no, hermanos, vamos a llegar a un lugar, cambiemos, marquemos la diferencia. Llegamos a nuestro trabajo, démosle el sazón diferente. Amén. Llegamos al colegio, démosle el sazón diferente.
que nos dicen son diferentes. Si somos diferentes, en realidad sí somos, porque tenemos un sazón que solo el Señor lo depositó en nosotros, los cristianos, y lo depositará en todos aquellos cristianos para que sigan dándole sabor a este mundo. Amén, hermanos. Por esa razón, seamos personas que marquemos la diferencia en este mundo que se está perdiendo, y dejemos que el Señor pueda usarnos a nosotros para darle una nueva óptica, una nueva manera de ser a los humanos de esta tierra que lamentablemente están perdidos. El Señor quiere usarnos a nosotros como sal. ¿Qué les parece? El Señor quiere que preservemos los valores. El Señor quiere que nos mantengamos puros. El Señor quiere que le demos el sazón a este mundo. El Señor quiere que como iglesia nosotros seamos una bendición para la gente. ¿Usted sabía que eso es lo que realmente nosotros debemos ser, hermanos, para las personas? Una bendición, no una maldición. Que la gente cuando nos vea allá afuera diga, ahí viene la bendición. Cuando platico con él, esa es la bendición. Me gozo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que seamos una bendición para una sociedad que está en decadencia moral. Quiero que le dé un aplauso al Señor. Aleluya.